Que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Y continuando con nuestra serie acerca de la oración, hoy hablaré acerca de cómo aprender a orar según Jesús. Por lo tanto, el tema se llama Aprendiendo a orar. Encontramos una enseñanza en el libro o en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, verso 1, que dice de esta manera: Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos, pues, de Jesús querían aprender a orar como Jesús oraba, porque lo veían orar continuamente. Las características generales de la oración, encontramos que Jesús enseñó a sus discípulos, dice la palabra de Dios que encontramos que 2 veces en el Sermón del Monte. Lo encontramos en Mateo capítulo 6, verso 9 al 13, y la otra en Judea en Lucas 11, 1 al 4. Después de que regresaron los 70 que envió Dios, que los envió de 2 en 2. Y luego dice, ¿por qué otra razón querían aprender los discípulos? Dice, porque querían que los discípulos, que Jesús les enseñara a orar, porque lo habían visto que Jesús oraba mucho. En Lucas 6:12 dice que aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración. Y esto era lo que no se explicaban los discípulos. ¿Por qué tanto tiempo en la oración? No entendían que la oración era el medio por el cual Jesús tenía comunicación con el Padre Celestial, con su Padre que lo envió a la tierra. Y por lo tanto, el Padre le daba la autoridad, le daba el poder, le daba todo lo que él tenía que hacer. Entonces, por eso Jesús, todo lo que hacía, tenía que comunicarlo a su Padre. Y por eso le dijo a los discípulos una oración modelo para poder aprender cómo orar de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros oremos siempre. Y tengamos en cuenta esto, y lo encontramos en Mateo capítulo 6, verso del 9 al 13, y dice de esta manera: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí, en esta oración modelo, encontramos que Jesús dio lo que debe de contener una oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo que debemos de tomarlo en cuenta cada vez que nosotros vayamos a orar, vayamos a dirigirnos a Dios, vayamos a acercarnos a Dios, o tengamos el deseo de comunicarnos con Dios, tener una comunicación con Dios cada día. Por lo tanto, empecemos haciendo
una oración. O empecemos a orar. ¿Qué debemos de tomar en cuenta cuando empecemos a orar? 1. La oración modelo primeramente, el Padre Nuestro. Y luego hay que crear un hábito de orar diariamente, ya sea como persona, personalmente, ya sea solos, aparte un tiempo durante el día para orar con Dios o para hablar con Dios. Si tiene esposa, póngase de acuerdo y aparten un tiempo para orar juntos. Si ya tiene hijos, invítelos a orar juntos como familia. Si tiene alguien viviendo con usted, invítelo a orar. Si no tiene hábito de orar, empiece con poco tiempo. Se sugiere de 15 a 30 minutos y después ir incrementando el tiempo según el deseo de su corazón y el disfrute de estar con Dios, de hablar con Dios, hace que el tiempo se prolongue. Cuando usted se da cuenta, ya pasó más de una hora delante de la presencia de Dios. Cuando nos gusta hablar con Dios, oír su voz y sentir que Él nos escucha y sentir que Él nos responde. Algunas recomendaciones para orar. Dice que no estés mucho tiempo de rodillas, se recomienda, porque te cansas como humano. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Después de 15 minutos se sugiere, puedes pararte y orar caminando, orar de pie, o tomar otra posición que usted guste, para que no se canse y pueda durar más tiempo hablando con Dios. Haga una lista de necesidades. Haga, una lista de personas por quien orar. Se recomienda también, puede empezar una vez al día, puede leer un versículo o una porción de la Biblia, puede combinar la oración con el ayuno, puede entonar una alabanza, ya sea de adoración o de alabanza, o sea, que alegre, para que te ayude a comunicarte con Dios, tener una comunicación con Dios. Y por último, vemos la recomendación de Jesús que le hizo a los discípulos. En Mateo capítulo 6, versos 5 al 8, les dijo a los discípulos esto: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Por lo tanto, tengamos en cuenta estas recomendaciones cuando nosotros oremos, hablemos con Dios, tengamos una comunicación con Dios para que disfrutemos esa comunicación con Dios y realmente nuestra oración suba delante de Dios como un perfume agradable, porque la oración es como un incienso. Si usted ha prendido una vara de incienso para olerlo y disfrutarlo y aspirarlo y sentir agradable, así es la oración delante de Dios. Acostúmbrese pues
a platicar con Dios y que la plática con Él sea amena, agradable y efectiva. Gracias damos a Dios en esta mañana y le decimos: Señor, ayúdame a aprender a orar, a aprender a tener comunión contigo, a establecer una comunicación contigo cada día y disfrutar ese tiempo cuando esté contigo. Ayúdame a valorar esto, Señor. Te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús, mi Salvador.